estudio a la carta a los romanos, escrita por el apóstol Pablo. Y hoy la dinámica va a ser un poco distinta. Tenemos, ¿qué es? 5 personas. Vamos a hacerlo a manera de estudio personal o en grupo, como ustedes prefieran. Lo pueden hacer individual o lo pueden hacer de 2 en 2, de 3 en 3. Pero antes, bueno, darle un pequeño resumen de lo que hemos estado estudiando. Recordemos el capítulo 1, básicamente el apóstol Pablo presenta las grandes verdades. La primera gran verdad es la verdad del Evangelio. Yo creo que lo expone de una manera categórica, clara, que el Evangelio, primero, viene de Dios. Recordamos eso. Eso es lo importante. El Evangelio no viene de otra fuente, sino de Dios. No viene de una institución, de una convención, de una iglesia, reformada o no reformada. El Evangelio viene directo del corazón eterno y amoroso de Dios. Ese es el origen del Evangelio. Y nosotros tenemos este tesoro en nuestra vida. La segunda gran verdad que Pablo compartió en el primer capítulo fue que él no tiene que avergonzarse del Evangelio. No hay por qué avergonzarse del Evangelio. Yo creo que hoy por hoy nuestro reto es ese. El mundo quiere que tú te avergüences del Evangelio. El mundo te llama fuera de lugar, el mundo te llama anticuado. ¿Tú crees en la Biblia? No me vas a decir que tú crees en el relato de Adán y Eva, donde una mujer le habla a una serpiente. ¿Tú crees de veras eso? Eso es lo que tú encuentras en los ámbitos de la radio, de la televisión, de la crítica. Cuando van a entrevistar a alguien, les sale esa pregunta. Y la Biblia es el Evangelio. Y te piden, te sugieren que te avergüences. Pero nosotros no nos avergonzamos, ¿verdad? Nosotros decimos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y lo decimos con alegría, con orgullo. Decimos Juan 3:16 con orgullo, con alegría. Compartimos Romanos 3:23, Romanos 5:26, creo. Todo lo que nosotros sabemos, donde quiera que estemos, en el curso de cocina, en la universidad, en el instituto, en la calle, en el supermercado o en el trabajo, ¿qué presentamos nosotros? Una fe viva. Entonces, esa es la segunda verdad del Evangelio, o que el Evangelio Pablo presenta, que el Evangelio es poder de Dios. Y no hay que avergonzarse de él. Y él no se avergüenza. Es un poder salvador, un poder transformador, un poder que llega hasta nuestros días de manera única. Y la última parte del capítulo 1 nos dice una gran verdad. El hombre es culpable. El capítulo 1 habla del hombre gentil, no habla del judío. Hoy vamos a hablar un poco de lo que es el judío. Bueno, vamos a hablar no. Ustedes lo van a investigar en la tarea o en el trabajo de grupo. Yo creo que el capítulo 1 hace una descripción en detalle de la actualidad, la depravación del hombre, de dónde comienza la depravación del hombre, a dónde llega la depravación del hombre y cuáles son sus consecuencias. A ver, una pregunta abierta. ¿Cuál es el inicio, según el capítulo 1 que ustedes han leído? ¿Cuál es el inicio del pecado? Sabemos que fue Adán y Eva. Pero la depravación del hombre, ¿dónde se inicia? ¿En qué momento el hombre se aparta de Dios? ¿Cómo dice el capítulo 1? Sí leemos el capítulo 1, ¿verdad? El capítulo 1 lo leímos. Dice, por no haberle dado gloria a Dios, por no haberlo conocido y por no haberle dado gracias, comenzó el proceso de degradación moral y espiritual. Por supuesto, nosotros entendemos que el hombre por naturaleza es pecador, ¿no? Dice, por cuanto todos pecaron. Hablábamos del pecado imputado. Tú dirás, pero yo no estuve en el Edén, yo no me comí la manzana. Y hay gente que a veces me lo ha dicho. No es culpa mía, eso fue culpa de ellos. Pero es un pecado imputado, es decir, que tú lo adquiriste por herencia. Esa es tu primera y gran herencia, tu naturaleza pecadora que te condena y te separa de Dios. Y como les decía, el capítulo 1 da detalles claros, específicos, de cómo el hombre inicia su depravación y termina su depravación en una completa oscuridad moral, donde cambian lo más básico, cambian la verdad por la mentira. Adoran a las criaturas
antes que el Creador. Y aún va en lo más personal. La sexualidad, que es algo que Dios le dio al ser humano para que la disfrute de manera pura y santa, esta gente la pervierte en lo que es. Y no hace falta que yo hable mucho de eso. Falta que tú veas una película en Netflix, prendas la televisión, salgas a la calle. Ayer venía del trabajo y había un grupo de personas y eran como 3 mujeres y 2 hombres. Pero entre ellas había una señora o un señor como de unos 70 años. Era un hombre. Pero desde lejos veía una mujer. Completamente depravado. Hasta los mismos, yo no dije nada, los mismos compañeros dijeron, ¿qué es eso, Dios? Porque así está la depravación de la sociedad. El hombre se ha apartado tanto de Dios que ha cambiado lo más básico, lo más sagrado, o una de las cosas más sagradas que Dios le ha dado al ser humano, ¿verdad? Para que la disfrute. Ellos la pervierten. Esa es consecuencia de alejarse de Dios. No quieren a Dios. Ese es el capítulo 1. Ahora, en el capítulo 2, les doy un resumen a grosso modo, vamos a hablar de la culpabilidad de otro grupo de personas. El primer grupo de personas que el apóstol Pablo expuso su pecado son los gentiles, en general. Ahora en el capítulo 2, recuerda la primera pregunta del capítulo 2, se dirige a un tipo de personas específico. Y esto lo vamos a descubrir nosotros en el estudio del día de hoy. Pero por supuesto, antes de comenzar, tenemos una actividad, una doble actividad para comenzar el pequeño examen que vamos a compartir. No es un examen tan extenso, es como de la semana pasada. Jesús, por favor, reparte acá. Y por favor, recuerden, conserven los exámenes anteriores, porque ya tengo el regalo para el que tenga más puntos, se va a llevar el regalo al final del curso. Entonces guarden las hojitas, no las boten, pónganlas en una carpeta, le ponen su nombre y le ponen su nota. Y vamos a hacer el examen individual, no mirando a los demás. No vamos a mirar a los demás, vamos a hacerlo de manera individual, ¿ok? Si no saben la respuesta, pueden esperar al turno de respuestas y preguntas, o de responder la pregunta y lo aclaramos, ¿no? No necesariamente tienen que saberlas todas. Si tienes duda también, le pones una marquita y cuando la discutamos podemos ver la respuesta. Esa es la actividad. No volteen la hoja. Esa era para economizar papel. Okay. Vamos a darle unos 2 minutos más y comenzamos entonces a discutir las preguntas. Recuerden que la idea es por turno, una persona responde una pregunta y vamos a tratar de dar una pequeña explicación de por qué es verdadero y por qué es falso, ¿no? Entonces, si tenemos dudas, la anotamos y la discutimos. Está bien tener dudas, ¿no? No somos conocedores de todo. Ok. Bueno, Eduardo, si nos ayudas con la primera. El propósito de la riqueza de la benignidad, paciencia y longanimidad de Dios es condenar inmediatamente al pecador. Falso. ¿Y por qué sería falso? Porque Juan 3:16 nos dice que de tal manera amó Dios al mundo, así que su amor por nosotros es más grande que su condena, su juicio. Y en 1 de Pedro también dice, ¿no? Que él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Le está esperando. Y por eso es que Dios no castiga de inmediato al pecador. A ver, cuando Adán y Eva pecaron, Dios no los condenó de inmediato. Él sabía que ellos habían pecado.
Él los llevó a una charla, una conversación personal, un encuentro, donde discutieron por qué lo hicieron. Adán y Eva se culparon uno a otro. Bueno, Adán culpó a Dios. Eva culpó a la serpiente. Y Dios a cada uno le dio su fair part, su castigo correcto en su tiempo. No lo mató. Hizo un sacrificio, ¿no? De un cordero por la expiación de los pecados y los vistió con la ropa del cordero. Pero eso sí, tiene consecuencias. Los expulsó. Y hoy por hoy, uno ve cómo la gente peca. Justamente ayer estaba en la parte del desayuno, comiendo en el trabajo, y parece que hay un muchacho que es cristiano, y él comenzó yo no sabía que era cristiano, pero él comenzó a hablar de la Virgen, diciendo que eso es idolatría, y lo estaba diciendo así claramente. Esos son idólatras. Creo que el muchacho es de los hermanos de Filadelfia, pero es muy extrovertido. Y él comenzó así a decirlo. Eso es idolatría, que María, que esto, lo otro. Entonces, bueno, ahí se comenzó una conversación en el grupo, y viene un muchacho, y él dice: yo serví por 9 años a las procesiones, y ese es el peor tiempo de mi vida, dice él. Y yo con Dios no creo, y yo de Dios no creo nada, dice el muchacho. ¿Cómo es posible, dice, que mueran niños inocentes de cáncer? ¿Cómo es posible? Y comenzó a culpar a Dios de todo. Y yo estaba callado, y el muchacho de Filadelfia le decía un par de cosas. Pero el muchacho agarró... Sí. El muchacho agarró más cuerpo y comenzó, y salió otro. ¿Que por qué mi primo murió? Y todo esto lo decían de manera irreverente. Y yo estaba callado, y yo dije: no, lo voy a dejar hasta donde llegue la conversación. Entonces dice uno: Martín sí sabe de eso. Martín, explícales. Porque se estaban preguntando de que por qué había tanto mal en la humanidad. Entonces yo les expliqué, ¿verdad?, brevemente, porque la paga del pecado es muerte. El hombre está viviendo las consecuencias de su pecado, de su decisión. Yo les dije: no tienen en cuenta a Dios, viven sin Dios, están alejados de Dios, pero cuando les sucede algo, entonces ni siquiera vienen a Dios, sino que culpan a Dios. Y los muchachos estaban: sí, cierto. Aquel que estaba hablando mucho en contra de Dios, después le dije: está bien que no tenga preguntas para Dios. Ya personalmente se lo dije. Pero si tienes una pregunta, hazla con reverencia y respeto, porque tú le debes a Dios todo, Él es tu creador. El aire que respiras es por Dios. Y entonces le dije: si no respiras, ¿qué pasa? Me muero. ¿Y quién te da ese aire? ¿Quién te da la capacidad de respirar? Porque él estaba hablando muy mal de Dios en el grupo. Y le dije: está bien tener preguntas incógnitas, pero recuerda, siempre con reverencia, Dios no acaba con esta gente, que lo despotrican, que lo irrespetan, lo irreverencian. ¿Por qué? Porque Dios tiene paciencia, Dios tiene benignidad. ¿Qué amor el de Dios? Alessandra, la segunda. Según Romanos 2:6, Dios pagará a cada uno conforme a sus buenas intenciones, independientemente de sus obras. ¿Falso? Correcto, falso. ¿Verdad? Porque el actuar nuestro no solamente es intención. Yo quiero crear un hospital para niños, quiero crear un lugar de refugio para las mujeres maltratadas, pero se me la paso todo el tiempo queriéndolo y no lo hago, no tiene efectividad, ¿no? Las buenas intenciones no cuentan si no hay acción. Gracias, Alessandra. Y les presento a Paqui, la mamá de Ima, la tenemos ahí como visitante. Le damos la bienvenida. La número 3. Pablo argumenta que la ley se cumple inmediatamente con excusa y con conocerla, sin necesidad de practicarla. ¿Qué cree usted que es verdadero? Yo creo que es verdadero, ¿no? Ok, mira lo que dice. Pablo argumenta que la ley, ¿verdad?, se cumple meramente con escucharla y conocerla, sin necesidad de practicarla. Es falso, ¿no? Falso. Hay necesidad de practicarla. Falso, ¿no? Sí, falso. Vale.
Hoy tengo la falta de... ¿Alguien puso verdadero? Ok. Ima, la número 4. El apóstol Pablo declara que los gentiles que no tienen la ley no podrán ser juzgados por Dios bajo ningún concepto. Falso. Vamos a decir, el apóstol Pablo declara que los gentiles que no tienen la ley escrita no podrán ser juzgados por Dios bajo ningún concepto. Ay, ¿por qué es falso? Porque el juicio de Dios viene sobre los hombres con ley o sin ley. Y más adelante lo vamos a ver, lo vamos a descubrir. Hay juicio de Dios no porque tú seas de una nación o de otra, no porque seas judío o griego. Hay juicio porque hay pecado. Pecadores, no importa si tienes ley o no tienes ley, igualmente vas a enfrentar el juicio de Dios. ¿Okay? Jesús lo sigue, ¿no? Sí, porque Romanos 2 enseña que la circuncisión ritual externa garantiza automáticamente que una persona es salva. ¿Verdad? Romanos 2 enseña. Verdadero. Ok, tú crees que es verdadero, Jesús dice. Romanos 2 enseña que la circuncisión ritual externa garantiza automáticamente que una persona se salva. Jesús, vamos a pensar otra vez en esta pregunta y te la voy a poner en otros términos. El bautismo que tú experimentaste te salva, ¿cierto o falso? ¿Cierto? No, Es falso, ¿no? Porque recuerda que la circuncisión, que era un pacto entre Abraham y Dios, que después se extendió al pueblo de Israel, era solamente un símbolo externo que de alguna manera indicaba que Israel había entrado en pacto con Dios. No habla de salvación, no habla de que la gente se va a salvar por la circuncisión, aunque los judíos lo hayan creído así. Recuerden el estudio en Gálatas, han leído Gálatas, ¿no? En Gálatas los cristianos judíos han hecho énfasis fuerte de que aparte de la cruz tenías que circuncidarte. Y ya el apóstol dice, esto es otro evangelio, porque en la fe es solamente Jesucristo. Y recuerden que la circuncisión es un pacto entre Dios y un patriarca, que no es cualquier cosa. Por eso los judíos lo estiman ¿cómo puede ser que tú vas a dejar la circuncisión de lado? Porque el patriarca Abraham era un hombre de fe, un hombre con el cual Dios estableció un pacto y tú lo estás incumpliendo. No, tenemos que llevarlo a la iglesia y decir, para ser salvo tú necesitas el pacto de la circuncisión. Gran mentira, innecesario, y el apóstol Pablo lo dice, ese es otro evangelio, el evangelio de Cristo es solo Cristo. ¿Ok? Sin otra cosa. Eduardo, ¿el 6? Según el capítulo 2, la verdadera alabanza o gloria no proviene de los hombres, sino de Dios verdadero. Verdadero, ¿no? Un versículo, de hecho, que dice que es bonito, ¿no? Que Dios está dispuesto a aquellos que son fieles y que tienen a Cristo a compartir la gloria de Cristo con nosotros. Y yo creo que esta es nuestra esperanza, ¿no? El 6, ¿no? El 7, ¿no? El 7. El juicio de Dios será sin acepción de personas, es decir, la posición o identidad religiosa de un individuo no influirá en su sentencia. Verdadero. Correcto, ¿verdad? El juicio de Dios es sin acepción de personas. Dios no es como el juez humano, Dios no es como la justicia humana, que a veces mira condición política, condición social, que yo creo que el gran problema de la justicia humana es que la justicia humana es parcial por naturaleza porque no conoce todos los hechos. Y por ser humano nosotros no conocemos todos los hechos. Ya eso parcializa la justicia humana. Pero en el caso de Dios, Dios conoce desde el neutrón que está en tu cuerpo hasta los pensamientos más profundos que tú tienes. Dios no ignora nada de ti y Él va a traer a juicio a todos y cada uno de los hombres. Entonces Dios sí es, ¿verdad?, imparcial, sin acepción de personas. Pero yo soy judío, yo soy fariseo, yo soy del linaje de Abraham, yo soy benjamita. ¿Me vas a, 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 vas a,
en vuestros pecados pereceréis. No se los dijo a los discípulos, se los dijo a los fariseos. Si no vienen a mí, en vuestros pecados pereceréis. O sea que no hay distinción entonces en el juicio de Dios. La número 8, ¿no? Sí, Los que han pecado sin ley gentiles serán juzgados por la ley de Moisés, al igual que los que han pecado bajo la ley de los judíos. Aquí para que la entienda, básicamente va a haber juicio para los que tienen ley y los que no tienen ley. ¿Eso es cierto o verdadero? Cierto o verdadero. ¿Cierto o falso? Yo creo que es verdadero, ¿no? Eso es muy correcto, gracias. Muy bien. ¿Verdad? El juicio de Dios. Los que han pecado sin ley serán juzgados por la ley de Moisés, al igual que los que han pecado bajo la ley. Bueno, ahí hay un pequeño, yo creo que es falsa. Ahí yo me siento bien. La primera parte, ¿cierta? La primera parte, Claro, porque está hablando de la ley de Moisés, no está hablando de la justicia de Dios. sí. Entonces, bajo la ley de Moisés, O sea, Dios no va a juzgar por ejemplo, a los incas o a los mayas que no conocieron la ley de Moisés, exactamente. no los va a juzgar por la ley de Moisés, los va a juzgar por otra ley, la ley de su conciencia y de su conocimiento, pero no por la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque no la conoce. Sí, falso. Fue error mío, perdónenme. Es que no había leído bien esa parte de la ley de Moisés. Yo puse verdadero, pero bueno, me quiero decir. Bueno, ya, no la cambien, sí. No, yo le he puesto una curva. Ok. Jesús, ¿la 9 o la 8? La 9. A la 9, Jesús. Puedo estar tranquilo y seguro que mi secreto nadie lo sabrá en el día del juicio. ¿Falso? Correcto, ¿no? Falso. En el versículo 16 del capítulo 2 dice que Dios juzgará los secretos de los hombres. Y les digo, lo comparto con ustedes, la privacidad es algo que es entre nosotros. Tú tienes tus pensamientos privados, tus decisiones privadas. Yo no sé lo que estás pensando ahorita. Tus decisiones, tus gustos, tus inclinaciones, tus pensamientos, todo eso es privado de ti. Bueno, la noticia es que para Dios no es así. No hay privacidad con Dios. Ni tus sueños, ni tus deseos, ni tus sentimientos, ni tus intenciones, mucho menos tus acciones, están veladas para Dios. Dios mira a través de ti con rayos X, rayos láser, rayos neutrinos. Él te mira toda la existencia. Por eso es que el Señor nos llama a nosotros a lo más básico, lo más fundamental. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Que tu respiro, aún Dios te lo está mirando. Tus pensamientos, y eso te debe llevar a ¿qué? A agradecer a Dios, a dar gloria a Dios. Te despertaste con un suspiro, gracias Señor por este día. Te tropezaste, te diste aquí en la zancadilla, no hagas como los que no son cristianos. Tú, Señor, gracias. Duele, pero gracias. Dios conoce todo. Y en el día del juicio, los hombres que viven pensando que no existe Dios, que Dios los ignora, que no están seguros, se van a encontrar con la gran verdad de que hay un Dios que los conoce desde el día que nacieron hasta el día que murieron. Esa es la gran verdad. Ahora, la última, Eduardo, que es Eduardo, no sé. Entre más leo la carta de los Romanos, me siento más perfecto y creo que aprendo que mis obras son necesarias para ser salvo. Falso. Ok, falso. ¿Y por qué falso? Porque no es por obras, sino por fe. Perfecto. Ahí hay dos, como dicen en Venezuela, los exámenes, conchitas de mango. No sé si ustedes lo utilizan aquí. Conchitas de mango son que te cae porque te lo presenta de tal manera que parece cierto, pero no es cierto. Lo primero, yo quiero abordar aquí. Entre más leo la carta de los Romanos, me siento. ¿Sabe que esta sociedad ahorita es una sociedad de sentir? Todo el mundo siente que tiene el derecho, todo el mundo siente que merece las cosas. Como yo me siento es primero que la razón y que la lógica. Y a veces tenemos la religión del sentimiento. Ay, es que me sentí muy bien en el culto. Pero ¿saben qué? Los sentimientos son como la arena del mar. Hoy nos sentimos bien, nos sentimos mal. Entonces, el sentir es importante porque somos humanos, pero no es el norte de nuestro actuar y de nuestro creer.
Entonces, ¿cómo sería la primera parte para que esa parte fuera verdadera? ¿Cómo la reescribiríamos nosotros? Alessandra, ¿te atreverías a reescribirla para que fuera cierta? Esta primera parte. Espérate, la primera pregunta. Sí, de las 10. Ah, 10. Sí, de la primera parte que dice, entre más leo la carta a los romanos, me siento más perfecto. ¿Cómo podríamos decir eso para que se fuera verdadero? Entre más leo la carta a los romanos, más aprendo. Eso es, muy bien, ¿verdad? Más aprendo, más fortalezco mi fe, ¿verdad? Más cerca de Jesús me encuentro. Eso es, me acerco más a la palabra de Dios. Y la segunda parte, y creo que aprendo que mis obras son necesarias para poder ser salvo. Ima, ¿cómo harías tú esta segunda parte de la pregunta 10 para que fuera correcta? Y creo que aprendo que mis obras son necesarias para poder ser salvo. ¿Cómo la reescribirías tú? A ver, te doy una ayuda. Si niegas eso, está bien. Es una pequeña ayuda. Que tú no tienes que hacer obras para ser salva. Entonces, entre más leo la carta a los Corintios, aprendo que no hay Que no obras hay obras para ser salva. para ser salvo, ¿verdad? No quiere decir que las obras sean malas. Son que las obras que tú haces no es para salvación, sino por salvación. ¿Tú quieres abrir una obra misionera? ¿Tú quieres abrir una obra misionera? ¿Quieres abrir una agencia paralela a la Cruz Roja que realmente ayude a la gente que no esté politizada? Vamos a hacerlo. Esas son obras, pero no para que seas salvo, sino porque tú eres una persona salva, eres bendita y Dios preparó obras de antemano para que tú anduvieses en ellas. Bien, vamos ahora a tornar la hoja y ahora sí podemos hacer un crucigrama que tenemos allí. Son palabras relacionadas con la carta a los romanos. Les doy los conceptos. Ustedes anteriormente han hecho un crucigrama, ¿cierto? Alessandra, Paqui, en el primer crucigrama. Entonces, en la columna de abajo, la lista de abajo, está el concepto. Y la palabra está en el número que está allí en el crucigrama. Ayuda a tu mamá, Irma. A mí la sopa de letras se me va a poner. Bueno, vamos a darle un sopa de letra, que no vino. Yo no tengo una sopa de letra aquí. Yo creo que puede Del sábado pasado, ¿no? tener Dale la problemas. sopa de letra. No, aquí viene la sopa de letra. Oh, madre mía. Aquí pues. Aquí están las palabras Oh, y aquí está la. madre mía. De ahora no me ninguna. Vamos a hacer unos 5 minutos. Por aquí. El crucigrama. Comencemos. Jesús. La horizontal número 3. Certeza, convicción. Una palabra de 2 letras. Dios. Fe. Eso es fe, ¿no? Después la fe, la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Ima, número 6. Castigo romano. Mortal. Crucifixión. Ok. Perfecto. Paqui, Paqui está con la. Estoy con un crucigrama. Con la sopa de letra. Alessandra, la 3, la 8. Regalo inmerecido. Gracias. Ok. Bueno, realmente es gracias, fue un Gracias. pequeño error allí de. Ok. Mensajes verticales. Gracias. 1, Eduardo, mensajes nuevos. Evangelio. Ok, perfecto. Jesús, la número 2. Salvador, paga el precio. ¿Verdad? La idea de pagar el precio viene de la palabra redimir. Redimir es comprar algo o comprar una persona en aquel entonces. Redimir era pagar la esclavitud de alguien para que ella no fuera más esclavo. Entonces, Salvador paga el precio. ¿Jesús qué es? Redentor. Ajá, muy bien, redentor, ¿verdad?
4, Ima, medio romano de castigo severo mortal. Cruz. Ok. Perfecto. Alexandra, la palabra de Dios. La Biblia. Perfecto. Y ya por último, Eduardo, persona que hace justicia. Justo. Eso es. Perfecto. Y ahora Paqui. Paqui, ¿qué palabra encontró allí? Dígame la que encontró, las tres. La primera que encontré. O cualquiera. Hay que encontrar. Ah, el Evangelio. Evangelio. Claro. ¿Qué otra? Justificación. Justificación. Perfecto. La ¿no? fe y gracias. Y de cualquiera de ellas, denme una definición. Escoja la que usted quiera. Y me dé una definición. Gracias de todo lo que es de tu vida, todo hay que darle gracias a Dios, ¿no? Agradecimiento. Agradecimiento a Dios. Claro, en este caso, es cierto, es dar gracias, pero en este caso significa la gracia que Dios nos da, Que Dios ¿verdad? Que es el don inmerecido Ay, ay. que nosotros tenemos. Bueno, muy bien. Ok, pueden guardar eso. Recuerden poner la nota y la van acumulando, no lo boten, para que reclamen el regalo al final del curso. Okay. Bueno, vamos a hacer un trabajo, si ustedes no quieren lo hacen individual, si lo quieren hacer acompañado muy bien. Hoy les dije que no iba a ser expositivo, iba a ser más que todo trabajo que nosotros trabajamos para... Ya lo podemos terminar después, Jesús. ¿No termina en casa? Sí, pero termínalo, ¿eh? Okay. Aquí tenemos, como les dije, lo pueden hacer, tienen alguna pregunta al compañero, la pueden hacer individual o en grupo. Pues se trata hoy que lo veo entre uno. Gracias. Bueno, también lo podemos hacer por, somos 5, ¿no? Son 4 partes. Romanos 2, primero está del 1 al 11. ¿Quién quiere hacer esa parte voluntaria? La cual al final va a dar un pequeño resumen de lo que hay aquí. Eduardo, ¿quieres hacer tú la primera parte? Vale. Ok. Alessandro, tú haces la segunda, ¿verdad? Ima y Paqui y Jesús hacen la tercera y la cuarta. Como son más, ustedes trabajan eso. Y después compartimos las respuestas. Tienen que tener la Biblia en mano porque está referida a los versos bíblicos que están allí. ¿Ok? Está especificado, por ejemplo, Dios juzga imparcialmente a todos los hombres. En el versículo 3 dice, nadie puede, blanco, a otro, porque todos hacen lo mismo. Y recuerden, al final, saquen una oración conclusiva. Quiero que me saquen una oración conclusiva del tema. Dios juzga imparcialmente a todos los hombres. ¿Por qué lo hace? ¿Verdad? ¿Cuándo lo hace? Eso. Igual Ima y Paqui. Bueno, vamos a dedicarle unos 10 minutos. La idea de esta parte es que en base a la Biblia y en base a este pequeño resumen que ustedes tienen allí, por sección, elaboren una extensión del título, ¿no? Por ejemplo, en la primera parte, Dios juzga imparcialmente a todos los hombres. ¿Cómo lo hace? ¿Por qué lo hace? Basado en esta parte de la Biblia, podemos desarrollar una oración, una sentencia que expande este concepto, ¿no? La parte 2, los gentiles y la ley escrita en el corazón, ¿verdad? De todas maneras, ya al final de la última parte que vamos a hacer, es un pequeño resumen del capítulo 2 y podemos desarrollar preguntas también en esta parte. A ver, ¿qué hora? ¿Tienes hora, Jesús? La 11:27. 11:27. Sí. A las 40, yo creo que ya vamos terminado, ¿no? 13 minutos. Esperemos. O si quieren, lo que podemos hacer es que Eduardo está haciendo el 1, Alexandra el 2, y ustedes 3 hagan el 3 solamente,
Y el 4 lo termino yo, lo hago acá, que es más corto. Bueno, en esta parte entonces ya veo que todos han terminado. Comienza Eduardo, nos responde todo, lo lee completo y nos hace una conclusión de esa parte. Bueno, ya ha terminado. Eduardo, cuando termine. ¿Digo entonces? Sí, vamos a prestar atención a la primera parte. Dios juzga imparcialmente a todos los hombres. Romanos 2, 1 a 11. Dos versículos 1 a 3, nadie puede juzgar a otro porque todos hacen lo mismo. Versículo 4, Dios muestra su benignidad para llevarnos al arrepentimiento. Versículo 5 al 6, pero el que persiste en el pecado acumula ira para el justo juicio de Dios. Versículo 6 al 10, Dios recompensará a cada uno según sus obras, vida eterna a los que buscan el bien y de castigo a los que hacen el malo. Y versículo 11, Dios no hace excepción de personas, verdadero, y lo podemos comprobar en Santiago 2.9. Y una conclusión sobre esta parte, Eduardo, que podrías compartir con nosotros. O algo que tú quieras extender de lo que dice acá, a cualquiera de los versículos. Sí, que Dios no es, como dice ahí el título, Dios no es parcial, ¿no? Sino que según lo que hacemos y dejamos de hacer, no sentido no por obras, ¿no? Sino como dice el versículo 6 al 10, vida eterna a los que buscan el bien y castigo a los que hacen el mal. Si nuestra vida es buscar el bien, acercarnos más a Jesús, hacer como Él es. ¿Alguien puede leer el versículo 1? Y ya con esto pasamos a la sección 2. ¿Cómo dice el versículo 1 del capítulo 2? Yo. Sí. No, el versículo 1 del capítulo 2. Por lo que eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Eso es. Tenemos aquí a Pablo que se está dirigiendo a un tipo particular de personas que no es el mismo grupo que estaba hablando anteriormente. Recuerden que en el capítulo 1 había acusado a los gentiles de no darle gloria a Dios, de no darle gracia, y por lo tanto habían caído en un modo de vida apartado de Dios, depravado y en juicio. Pero ahora, aquí en este capítulo 2, él dice, por lo cuanto tú, hombre, eres inexcusable. Hay otro grupo de hombres al cual se está dirigiendo Pablo en el versículo 1. Hay discusión sobre si son los judíos o si son los gentiles, pero el versículo mismo lo dice, quien quiera que seas tú, ¿no? Ya sea gentil o sea judío, este versículo es para ti. Ahora, esta gente tiene la particular manera de ser diferente, en algún sentido, al primer grupo. Estos eran morales. Esta era gente que tenía un nivel moral y que no vivía como vivía los del capítulo 1. Sin embargo, ellos se tomaban la posición de juzgar. Se dice que Séneca, que era un expositor de la filosofía griega, particularmente la de los estoicos, era un hombre moral que enseñaba a los... Bueno, fue tan influyente que fue el tutor filosófico de Nerón. Interesante saber que Nerón fue el hombre más depravado, emperador depravado de los depravados que pudo haber existido. Hasta el punto que se ideó, era tan depravado, tan cínico, tan malvado, que ideó la quema de Roma y acusó a los cristianos. Este hombre no tenía límite moral y sin embargo él tenía como tutor a uno de los filósofos más morales, Séneca, que también era un expositor del estoicismo. Y si tú te lees el estoicismo, los conceptos que están allí son conceptos, honestamente, son muy parecidos a los cristianos. Tienen sus diferencias, pero son elevados. Sin embargo, este grupo de gente, los romanos de la alta alturia,
juzgaban a los demás y se sentían mejores que ellos. ¿Y saben qué? Hacían lo mismo. Hacían lo mismo que el primer grupo que está en el capítulo 1, que es lo que el apóstol Pablo le está diciendo. Pero hay otro grupo también de personas a los cuales el apóstol se refiere, y a los judíos. Los judíos con su ley, los judíos con su moralidad alta, elevada, porque la tenían, uno de los pueblos más morales que había teóricamente eran los judíos. De hecho, Jesucristo lo dice: escuchad lo que dicen, pero no hagan lo que hacen. Lo dijo Jesucristo en un versículo bíblico, ¿no? Josefo, uno de los historiadores judíos del siglo I, no estamos hablando de cualquier, estamos hablando del siglo I. Josefo dijo: los judíos es la peor raza que ha existido. Un judío. Y él se refería al nivel de hipocresía y de inmoralidad a la cual ellos podían llegar. Que por eso que el apóstol Pablo les dice en el versículo 1: ustedes que son muy morales, ustedes que juzgan a los otros, ¿saben qué? Ustedes hacen lo mismo. Y aquí la acusación de Pablo no es porque juzguen. Tú puedes juzgar con justo juicio, como cristiano, ¿no? Pero aquí el problema de Pablo no es que juzguen. ¿Saben cuál es el problema de Pablo? Que ellos hacían lo mismo. Y se elevaban en una nube de rectitud y de moralidad que era inefectiva. El apóstol Pablo le dice: el juicio de ustedes no cuenta para nada. Y más adelante, lo que cuenta es el juicio de Dios. Eso es la primera parte. Alessandra, la segunda parte: los gentiles y la ley escrita en el corazón. Versículo 12. Los que pecan perecerán sin la ley. Los que pecan con ley serán juzgados por ella. Versículo 13. No basta oír la ley, hay que cumplirla. Versículo 14 al 15. Los gentiles muestran que la ley está escrita en su corazón. Su conciencia les acusa o los defiende. Bueno, esto que habría que elegir, ¿no? Me imagino. Sí, en el 16. Sí, Los acusa. Versículo 16. Dios juzgará los secretos de los hombres por medio de Cristo Jesús. Amén. Una expansión de cualquiera de los versículos. Pues básicamente los versículos en general hablan sobre que todos seremos juzgados imparcialmente en principio, y luego irán seleccionando cada uno dependiendo de empezando de los escritos, sí. Sí. Importante lo que dice Alessandra: todos vamos a ser juzgados. No importa tu condición social, política, tu raza, Dios no hace excepción de personas. Los hombres hacemos excepciones de personas. Y ese era un punto de reflexión que estaba leyendo en uno de los libros que leí. ¿Cómo está nuestra parcialidad? ¿Cómo nosotros vemos a las personas? Usualmente vemos a las personas por la raza, por color, por cómo hablan. Nos emitimos un juicio, ¿cierto? Y categorizamos. Ah, pero yo sabía que no eras de aquí de España. Algunos me dicen así. Porque yo sabía que no eras de España. Porque te ven y, por supuesto, te categorizan por raza, ¿verdad? Te categorizan por posición económica. Miran cómo vistes y tú dices: parece espejito. O no espejito. Pero por eso. Por la ropa que vistes, ¿no? El mundo te categoriza por cualquier cantidad de cosas. Si eres de derecha, si eres de izquierda, si vas a la universidad, si no vas a la universidad. Pero ¿saben qué? Dios no nos categoriza de esa manera. Dios categoriza al hombre como lo dice acá, por sus obras, por su condición de pecador. Están los pecadores, vamos a resumirlo de esta manera: como Dios categoriza al hombre es pecador perdonado y arrepentido, y pecador no arrepentido.
Nosotros, pecadores, arrepentidos y redimidos, no nos diferenciamos de otra cosa. El mundo nos podrá categorizar como quiera, extranjero, español, portugués, latino, ¿verdad? Blanco, alto, influyente, político, inteligente, no tan inteligente, de cualquier manera. Pero ante Dios no vale tu posición cualquiera que sea. Lo único que vale es que hayas venido a Jesucristo. Y es tanto el juicio de Dios, tan extremo el juicio de Dios. Alessandra dice que es imparcial, ¿verdad? Esa es la primera parte. Pero es tan en detalle. Te está diciendo que el juicio de Dios va a ser en detalle. Que tus secretos van a ser juzgados. ¿Por qué? Por medio de Cristo Jesús. Aquí no hay escapatoria. Aquí lo más recomendable es correr a Jesucristo para que Él te pueda salvar. Ok, la parte 3, Ima, los judíos y la falsa seguridad de la ley. El judío se apoya de tener ley y enseñar a otros. Pero al enseñar a otros, roba, comete adulterio y deshonra a Dios. Y por eso el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles, por causa de la hipocresía. Ahí no he puesto. Sí, no pude blanco. Lo he puesto, pero no sé. Sí. He puesto por causa de vosotros, pero no sé si. Por causa de su hipocresía, ¿no? Claro. O de vosotros también, ok. De ella, ¿no? De los judíos. ¿Verdad? Y una idea que resuma esta parte de la Biblia. Puedes escoger cualquiera de los versículos y explicarlo brevemente con tus palabras. Vale, tú también. Jesús, tú también, ayuda al grupo. Explique cualquiera de esos puntos de la parte 3. Explícalo con tus palabras. ¿Cómo que yo pido esto? Explícalo con tus palabras. El judío apoya enseñar a la ley y enseñar a otros. Eso, si tú sabes, puedes enseñar a otra persona. Por ejemplo, hablar de Dios, ¿no? Lo que yo no está bien explicado o está mal. No, está bien. Yo creo que era lo que ellos más amaban, los judíos, ¿no? Ser doctores, estar en la sinagoga y enseñar. Pero el problema de ellos, como lo dice el versículo, el último, que eran hipócritas, porque enseñaban una cosa y practicaban otra. Exacto. Y esto nos llama a nosotros como cristianos, también tal vez los que enseñamos, los que leemos la Biblia también, tratar siempre y digo tratar porque es un reto a diario, cumplir con la palabra de Dios. Pero si tú estás en este reto, estás en Cristo. Porque hay personas ahorita que no se preocupan si se equivocan o no se equivocan, si dicen una mala palabra o no la dicen, no se preocupan. Y viven la vida desenfrenada. Pero nosotros, cristianos, sí, vamos a ser honestos. A veces te enojas, dices una mala palabra, a veces se te sale una mentira para escaparte de una explicación y te buscas un argumento. Esas cosas las hacemos nosotros. Pero ¿qué hacemos nosotros? Señor, ayúdame, no lo quiero hacer otra vez. ¿Entiendes? Cualquier otra cosa. Estoy dando detalles pequeños, pero tú conoces tu vida personal y tú sabes que la Biblia está presente en tu vida. Amén. ¿Okay? No somos perfectos, pero somos santos en Cristo. Sí, básicamente lo que da esta parte es que los judíos, ¿verdad?, que se creían doctores de la ley, Jesucristo mismo se los dijo, y esto es paralelo a la enseñanza que Jesucristo nos dio, ¿verdad? Nos dijo, cuidado de la levadura de los escribas y los fariseos. ¿Por qué? Porque dicen una cosa y enseñan otra. Y bueno, la última parte de este capítulo, que está estructurado en estas 4 partes, es la verdadera circuncisión. Básicamente, del versículo 25 al 27, dice: la circuncisión no solo tiene valor si se obedece la ley, de lo contrario no sirve. Y esto parece sencillo, ¿cierto? Pero aquí lo que está el apóstol demandando, ¿sabes qué? Es el cumplimiento cabal de la ley.
Y la pregunta es, ¿quién cumple o quién ha cumplido cabalmente, aparte de Cristo, la ley? Nadie. Entonces, ¿qué te está diciendo? Que tú eres la circuncisión. No vale. ¿Eres circuncidado? Y yo he cumplido todos los mandamientos. Pero bueno, me equivoqué en uno. No te vale de nada. No vale de nada la circuncisión. Enseñarle esto a un judío sería interesante, ¿no? Nosotros somos cristianos y lo aceptamos. Pero por eso el Nuevo Testamento, no sé si se los comenté la primera clase, el Nuevo Testamento lo están declarando antisemita. ¿Cómo? Y lo antisemita, que dice muchas cosas en contra de los judíos. Claro, este versículo, para los que son judíos lo leen, tú estás en contra de mi creencia, y lo catalogan como antisemita, al punto de que podría llegar a que el Nuevo Testamento sea prohibido. Estamos hablando ya de un futuro que se avecina. ¿Por qué? Porque dice verdad que ellos no la quieren aceptar, que la rechazan. Pero el hermano Pablo, que era judío, fariseo, apóstol de Dios, apóstol de Jesucristo, nos trae esta gran verdad. Si tú no cumples la ley completamente, no sirve. El propósito de la ley cumple su propósito única y exclusivamente cuando se cumple completa, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, que dijo, yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y la cumplió perfectamente y a cabalidad. ¿Y saben qué? ¿Saben que tú cumples la ley todos los días? En la gracia de Dios. Cuando tú dices el Padre Nuestro, ¿sabes que tú tienes escrita la ley de Dios en tu corazón? Reflexionen en eso. Cuando tú hablas el Padre Nuestro de corazón, es el cumplimiento de la ley. Es como Dios escribe la ley en tu espíritu y en tu corazón. Ahí se lo dejo para que lo piensen. Bien, esta es la última parte de este resumen. ¿Qué les pareció el método? ¿Les gustó? Sí. ¿Está bien? Participamos, ¿no? Es lo que acabamos de hablar. No se ve bien, ¿no? Hay que pagar la luz, ¿eh? Aquí todos los dos cuernos. ¿Alguien la puede leer? ¿La respuesta? Yo. Porque solo los sacerdotes tienen autoridad, porque todos cometemos los mismos pecados, porque Dios no permite el juicio, porque el juicio humano no tiene consecuencias. Según Romanos 2.1, ¿por qué nadie puede juzgar a otro? ¿Qué más? ¿Por qué nadie puede juzgar a otro? Porque solo los sacerdotes tienen autoridad para hacerlo, porque los cometemos los mismos pecados, porque Dios no permite el juicio, porque el juicio humano no tiene consecuencias. La última, la D. ¿Estamos de acuerdo? Recuerda lo que dice el versículo, el 1. Tú haces lo mismo, ¿no? Tú que juzgas y tú haces lo mismo. Bueno, entonces vamos con la D. La B. La B. O la B. La B. La B, la B. Y al final vamos a ver la respuesta. ¿Qué propósito tiene la paciencia de Dios según Romanos 2.4? Castigar con más justicia, dar tiempo para acumular ira, llevarnos al arrepentimiento, probar nuestra fe. ¿La C? ¿La C, no? Sí, llevarnos al arrepentimiento. Ok, llevarnos al arrepentimiento. ¿Cómo retribuirá Dios a cada persona según Romanos 2.6? Según sus oraciones, según sus obras, según su conocimiento o según su linaje. ¿No hay oración de la fe? Entre más sé, Dios me va a retribuir por mi conocimiento.
Mira, 2:6, 2:6. Bueno, recuerden el versículo 10, del 6 al 10. Dios recompensará a cada uno según sus obras. Vida eterna a los que buscan el bien y de castigos a los que hacen el mal. Entonces sería según sus obras, ¿no? Okay. Según el versículo 10. ¿Quién recibirá vida eterna según los versículos de 7 al 10? Los que buscan gloria, honra e inmortalidad haciendo el bien, los que conocen la ley, los que son circuncidados, los que pertenecen al pueblo de Israel. Los que conocen la ley. ¿Quién recibirá vida eterna según los versículos de 7 al 10? Los que conocen la ley. Eso es, vamos a ver el versículo del 7 al 10. Dice, y vida eterna a Los que perseverando en bien hacer y buscan gloria y honra e inmortalidad. Eso es, la A, ¿no? Ah, Los que buscan gloria, honor e inmortalidad haciendo el bien. ¿Qué enseña Romanos 2:11 sobre el carácter de Dios? Dios tiene preferencia por los judíos, Dios es imparcial, Dios favorece a los justos, Dios juzga según la apariencia. Y esto es importante porque esto habla del carácter de Dios, su carácter y su persona. Yo creo que es porque Dios favorece a los justos, ¿no? Porque Dios favorece a los justos. Favoreció, ¿no? Algo que hable del carácter de Dios. ¿Es cierto? Imparcial. Pues, lo que pasa es que hay gente que es injusta y como le va bien, ¿no? ¿Cierto? Gente que no tiene ni siquiera el nombre de Dios en su boca y parecen favorecidos. Entonces esa no es la respuesta. La imparcialidad, como dice Alessandra. ¿Ve? Dios es imparcial, significando que, exacto, porque Él conoce todos los hechos. ¿Verdad? Ahora, ¿qué pasa, la 6? ¿Qué pasa con los que pecan sin ley? ¿Cómo es eso? ¿Qué pasa con los que pecan sin ley? No serán juzgados, serán justificados por sus obras, perecerán sin ley, serán salvados por su conciencia. perecerán sin Perecerán, ley. ¿no? Eso es, perecerán sin la ley. Dice, y los que pecaron sin ley, igualito van a morir sin ley. O sea, con ley o sin ley, igualito. Si eres pecador, vas a morir. Estás condenado. Según el versículo 13, ¿quién será justificado? El que oye la ley, el que enseña la ley, el que cumple la ley, el que tiene la circuncisión. Ahora, en esta pregunta hay que hacer notar algo importante. Miren lo que dice. ¿Quién será justificado? El que cumple la ley. Pero no habíamos dicho que la justificación es por fe. Entonces, ¿cómo que el que cumple la ley es justificado? Pregunta interesante, ¿no? Bien, recuerden que es cumplir completamente la ley. Tú puedes ser justificado, aparte de Jesucristo, cumpliendo cabalmente la ley. ¿Puedes hacerlo? No puedes. Es una invitación que está allí. Dios se la hace al hombre. Tú me cumples la ley completa y yo te justifico. El problema es que lo hagas. Sabes que no puedes hacerlo. Y por eso está nuestro Señor Jesucristo, que cumplió cabalmente la ley y nosotros venimos a Él para salvación, que es la salvación o la justificación imputada. La 8. ¿Qué tienen los gentiles aunque no poseen la ley? ¿Qué tienen los gentiles aunque no poseen la ley? La ley escrita en sus corazones, el conocimiento del templo, la bendición de Abraham, ninguna guía moral. Muy bien. La ley escrita en sus corazones, ¿verdad? Por ejemplo, los aborígenes, tú te vas a los aborígenes australianos y ellos no matan. Ellos cumplen con su ley moral, ¿no? No matarás, respetan la vida. Excepto si te ven como comida. ¿Qué efecto tiene la hipocresía de algunos judíos en el versículo 24?
¿verdad? Hace que los gentiles se conviertan, provoca blasfemia contra el nombre de Dios, aumenta su reputación, no tiene consecuencias. La ve. Dice que por su hipocresía la gente se provoca blasfemia contra el nombre de Dios. Por eso lo importante nosotros como cristianos, es difícil, pero es nuestra tarea tratar a lo máximo cuando estamos ante los mundanos de ser lo que somos, cristianos, para que no el nombre de Dios no sea blasfemado o no cuestionen la fe cristiana, ¿no? Lamentablemente hay algunos que viven de manera descuidada y son causa de que el nombre de Dios o la iglesia o la fe de otros tropiece. Es nuestro compromiso apartarnos de eso. Y ya para terminar, ¿qué es la verdadera circuncisión según los versículos 28 y 29? La realizada en el templo por un sacerdote, la que se hace en el corazón por el Espíritu, la que se practica desde la infancia, la que cumple todos los ritos judíos. La ve, ¿no? La que se hace en el corazón por el Espíritu. ¿Verdad? Y la circuncisión, vamos a conversar sobre esto, es importante. La circuncisión, que como les comenté, es un acto que viene de Dios mismo para Abraham, que simboliza un pacto. La circuncisión representa todas las cosas externas de la religión, que realmente no tiene efecto en frente de Dios. La religión nueva, voy a dar el resumen por cuestión de tiempo, también entiendo que ya son las 12 y tenemos que irnos, ya suprimí el resumen completo, pero podemos comenzar la semana que viene con ese resumen y comenzaremos con el capítulo 13. La circuncisión es una representación de todo lo externo que a veces el hombre cree que le agrada a Dios. Y yo visto con ropas sacerdotales, y yo hago sacrificios, y yo me bautizo y estoy salvo. ¿Y saben qué? No. Lo único puro que Dios quiere de tu corazón es fe. Que la fe en Cristo te acerque a Dios. Bueno, vamos a ver los resultados. Espera que no marcaste la B. Verdad, es la B, ¿no? La que se hace con el corazón. Los resultados. A ver, sacaron 10 de 10. Se pueden anotar eso el día de los 10. Bueno, muchachos, gracias por venir, gracias por su tiempo. Vamos a tener un momento de oración. Y con eso, perdón, no oramos al comienzo. Entonces vamos a pedirle a Eduardo que nos despide en oración y después termino yo. Espera. Señor, gracias te damos por estarmos aquí reunidos esta mañana, Señor, para aprender más de ti. Aprender, Señor, que la ley no es el final de todo, sino que nos ayuda a tener una vida santa delante de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener ese corazón circuncidado para poder, Señor, estar cada vez más cerca de ti y tener esa viva comunión contigo, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Sí, Padre, te damos gracias este día por el tiempo que nos permites estar aquí en armonía en tu palabra. Te pedimos que esta palabra more en nuestro corazón y que nos acerquemos a ti cada vez más a través de ella, Señor. Tu Espíritu Santo, le damos la libertad para que nos hable, nos enseñe, nos guíe durante la semana y que estas verdades sean reales en nuestra vida, Padre. Te lo pedimos en el nombre sagrado de Jesús. Bendecimos, Señor, el grupo y que la próxima semana también nos puedas acompañar. En Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, despedir. Pueden comer todas las que quieran.